La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Como hijos de Dios siempre nos hemos hecho esta pregunta: ¿Dios nos llama o lo elegimos nosotros? Leo en Juan 6:44 que Dios el Padre es quien nos llama, pero mejor iremos a la palabra y la leeremos en la Escritura. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que nosotros no podemos elegir a menos que Él nos llame. Muchas veces y decimos: pensé que éramos seres con libre albedrío, capaces de elegir por nosotros mismos, pero este versículo parece decir que no tenemos opción. En esto meditaremos en la presente enseñanza. Primero vamos a entender que es la voluntad de Dios que todo ser humano tenga la oportunidad de la vida eterna. Vemos su palabra en el libro de Segunda de Pedro 3:9, el cual el versículo dice: el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no niega su oferta de salvación a nadie, como acabamos de ver en ese versículo, que vive o haya vivido, pero sí llama a cada persona a su debido tiempo y cuando también lo considere Él. Veamos un versículo en Primera de Timoteo 2, versos del 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como podemos ver aquí en el versículo dice que todos los hombres sean salvos, pero que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora hablaremos de nuestra responsabilidad. Desde el momento en que Adán y Eva decidieron seguir a Satanás pecando en vez de obedecer las instrucciones que nuestro Dios les había dictaminado. Eso lo podemos ver en el capítulo 3 de Génesis. Dios dejó que la humanidad experimentara con innumerables soluciones de su propia intervención para resolver los problemas del mundo. La Biblia, así como la historia, demuestran que es lamentable el fracaso que ha tenido la humanidad en su empeño por gobernarse a sí misma y manejar todo lo que habla también de medio ambiente. Dios permite que aprendamos con intentos y fracasos que hacer las cosas a nuestra manera no nos traerá felicidad, éxito ni una duradera realización propia que todos anhelamos como seres humanos. Aún así, en medio de este mundo enfermo de pecado, tal como dice la Escritura, Dios llama a algunos para ponerlos ahora a su servicio, pero en el futuro todos serán llamados a ser miembros de la familia de Dios. Veamos Hebreos 2, 9 al 11. Veamos qué dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son, todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué poderosa palabra. Y a quienes Dios llama ahora, los trae al arrepentimiento primero. Veamos 2 de Timoteo 2, versos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí vemos dos poderosas palabras. Dice que se arrepientan, porque si no, no conocerían la verdad. Quienes son llamados ahora al arrepentimiento y reciben el Espíritu de Dios tienen una mayor responsabilidad de vencer al pecado. Solos no lo podremos hacer, solo con el poder del Espíritu Santo. Una vez llamados y puestos en la iglesia que Cristo edificó, Él edificó su iglesia. Vamos a ver en el libro de Mateo 16, 18. El Señor Jesús le decía a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por el poder del Espíritu Santo tenemos esa libertad para poder obedecer a la voluntad divina mientras estaremos desobedeciendo a dicha voluntad. Pero la pena por mantenerse transgrediendo la ley de Dios traerá finalmente un castigo fuerte. Veamos qué dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha llamado a algunos en todas las épocas para que sean testigos de los males y pecados de este mundo. Veamos qué dice Deuteronomio 8, del verso 19 al 20. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis entendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Qué más que podamos ver a una nación de Israel que desobedeció a la voz de Dios? ¿Qué pasó? Esa nación fue muchas veces destruida y separada de los caminos de Dios para destrucción. Vemos un holocausto judío que fueron muertos 6 millones de judíos. Ahora vemos que Dios llama a algunos para que formen parte en su advertencia final a este mundo desobediente y moribundo. Usted ha entrado en contacto con la obra que Dios está haciendo por medio de su iglesia. Por lo tanto, si desea sinceramente buscar la verdad y aprender más sobre su plan para la humanidad, sigamos estudiando la palabra, sigamos escudriñando la Biblia. Ahí hay sabiduría y pidámosle a Dios en oración que nos muestre lo que debe de hacer. Si Él nos está llamando ahora, los está bendiciendo con la oportunidad de ser parte de la primera resurrección. Eso dice Apocalipsis 20, versos 5 y 6.
pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Qué poderosa palabra, mi hermano. Aquí vemos que es necesario que vivamos dentro de la voluntad de Dios. Si bien todos somos llamados a permanecer en los caminos de Dios, pero por nuestro pecado y nuestra desobediencia nos alejamos de Él. Él nos llama con un llamamiento santo para que le obedezcamos a su voz, estemos dentro de su voluntad, pero el hombre necio siempre se aparta de los caminos de Dios y esto conllevará una muerte segura. Lo que pasó con Adán y Eva, que se decretó una muerte, mas no murieron en ese instante, pero fue una muerte de separación de Dios. Hermano, no queremos nosotros vivir separados de Dios, más en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Inclinemos nuestro oído a su voz y digamos y atesoremos en nuestro corazón su palabra. Haremos una oración para despedir esta enseñanza y poner todo en manos del Señor. Amantísimo y Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, por la oportunidad que nos das el día de hoy de escuchar tu palabra, Padre eterno, porque sabemos que todos hemos sido llamados, pero dice tu palabra, primero al arrepentimiento para conocer la verdad. Es decir, no podemos conocer la verdad si no hay arrepentimiento primero en nuestra vida. Gracias, Padre de la gloria, por todas esas personas que hoy oyen esta enseñanza. Poderoso Rey, que tu Espíritu Santo penetre a cada uno de los corazones y haga lo que tenga que hacer. Padre de la gloria, edifica tu pueblo, Señor, santifica tu pueblo a través de la palabra, porque dice que por ella somos renacidos. Oh poderoso Rey, Señor, gracias te damos, infinitas gracias, Señor. En el día a día te damos esa gracia, Padre eterno, porque usted nos escogió desde la fundación del mundo, Señor. Todo esto se lo vengo pidiendo en el poderoso nombre de su Hijo Santo Jesús. Amén y amén. Ahora, mi querido hermano, solo me resta decirte que si no eres miembro de la página ministerial de Facebook de nuestro ministerio bajo el nombre Ministerio Monteolivar, puedas hacerte miembro en este momento. Y asimismo, si no eres miembro de nuestro canal de YouTube, te invitamos con la campanita aquí abajo puedas inscribirte y no te pierdas ninguna de las enseñanzas que subimos para edificar vidas sólidas en Cristo Jesús. Nos vemos en la siguiente enseñanza.